con mi hermano Héctor. Él va a compartir la clase. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Hebreos 11:1. Amén. Y dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú permitas que podamos entender tu palabra, que tu palabra sea rema en nuestras vidas, Señor. Permite, Padre, en el nombre de Jesucristo, que sean las palabras tuyas las que hoy sean transmitidas y que sean también para mi edificación. Todo esto te lo estamos pidiendo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Disponible, aleluya. Estamos en una escuela dominical. Y la clase de hoy se titula ¿qué es la fe? Vamos a hacer un recorrido para entender qué es la fe. Dice que una mañana alguien se levantó y llamó a su clínica. Pero cuando llamó a la clínica para sacar un turno para el médico, se dio cuenta de que ya su doctor, su médico, no estaba en esa clínica. Y entonces le informaron que estaba en un pueblo que la distancia eran 4 horas. Él llamó a este consultorio y sacó una cita, porque a pesar de que había que recorrer una distancia de 4 horas, él quería que este médico lo atendiera. Y la pregunta que le quiero hacer es la siguiente: ¿qué sintió este paciente para que viajara 4 horas para ver a su médico? Esto es una escuela dominical, usted puede responder. ¿Qué usted cree que sintió este paciente que cuando le dijeron que su médico ya no estaba en la clínica, que estaba en otra ciudad y que tenía que recorrer 4 horas, él prefirió ir hasta allá para que este médico lo viera? ¿Qué usted cree que es lo que movió a este hombre? ¿Qué movió a este hombre? La fe. ¿Qué más? Confianza. ¿Qué más? Era buen médico. Era buen médico. ¿Qué más? Dios. Miren, qué interesante. Este hombre dice que durante 25 años él se había atendido con este doctor. Y siempre que él tenía una dolencia o una enfermedad, este médico lograba darle solución a su problema. Entonces, él tenía fe en que este médico era bueno. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Pero también tenía confianza en este médico de que lo ayudaba. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó para tener una relación íntima con él. Toda criatura, toda creación de Dios, hablando del hombre como tal, fue creado para tener una relación íntima con Dios. Cuando el hombre pecó, el hombre perdió esa relación íntima. Pero no perdió el deseo de tener fe en alguien o en algo. Y esta fe se traduce en seguridad. Todo hombre, toda mujer siempre está buscando seguridad. ¿Por qué? Porque sin Dios estamos inseguros. Algunos buscan la seguridad en el médico. Esa es su seguridad, esa es su fe, su esperanza. Yo soy de Cuba, de Guanabacoa, donde hay brujería pura, aunque ahora el evangelio se está bien, pero bien fuerte. Y ahí vas a ver gente que tiene fe,
sus rodillas, porque tienen fe en que aquel pedazo de palo, en que aquel muñeco lo puede ayudar y lo puede sustentar. Porque el ser humano tiene miedo, es inseguro. Y la inseguridad te hace buscar fe. Nosotros hoy hemos conocido una fe, pero una fe diferente. Porque nos hemos conectado a través de Jesucristo con el Creador. Dice que Jesucristo, una de las cosas que vino a hacer es a redimirnos. Y redimirnos quiere decir a pagar el precio que nosotros debiéramos de pagar por la culpa que tenemos en nuestra vida por el pecado de Adán y Eva. Jesús nos redimió del pecado. A través de Cristo, nosotros hoy tenemos una fe, pero una fe en Dios. Y esa fe en Dios me da seguridad. La palabra que leímos hoy dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Y la palabra certeza quiere decir seguridad y confianza. Etimológicamente, la raíz de la palabra certeza quiere decir seguridad y confianza. Y dice, y la convicción de lo que no se ve. Y convicción es seguridad en la verdad. Cuando el cristiano tiene fe, es una fe basada en la verdad. Dice, es buena fe la certeza de lo que se espera. Lo que yo espero a través de Cristo me da seguridad. Yo tengo certeza por Jesucristo que yo estoy esperando la salvación. Y yo tengo la seguridad, eso es fe, seguridad de esa salvación. Pero además estoy convencido de ella, aunque no la veo, porque sé que es verdad. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. En algún momento me he cuestionado. He dicho, Padre, ¿qué pasa? No te veo, no te mueves. Estoy batallando. Estoy luchando y no veo tu mano. Y de momento, el Señor me recuerda. Acuérdate de donde te saqué. Acuérdate. Acuérdate de lo que tú eras y cómo yo te saqué de allí y te formé y te hice. Y mira hoy lo que tienes y dónde estás. Y eso hace que mi fe aumente, porque me doy cuenta en ese momento que mi fe no está basada en una mentira, no está basada en una idea, no está basada en un fanatismo. Mi fe está basada en una realidad. Cuando yo tuve un encuentro con Cristo, Él cambió mi vida, Él cambió mi caminar. Y esa realidad hace que mi fe sea verdadera. Y hace que mi fe sea verdad en mi vida. Ahora, cuando conocemos a Jesús, cuando yo entrego mi vida a Cristo, que vengo nuevecito, alguien me predicó, alguien me habló, alguien me dijo, Cristo te ama, tú necesitas a Cristo, tú necesitas un cambio. Y nosotros lo resistimos, hasta que por las circunstancias Dios permite que lleguemos allí y aceptemos a Jesús. Dice la palabra en Romanos 10:8, muere, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y usted hace esa confesión delante de Dios, y en ese momento tu espíritu que está muerto toma vida a través del Espíritu Santo que viene a morar en ti. Y esto se llama un acto de fe.
pero todavía no hay fe. Solamente es un acto de fe. 1994, 20 de abril, mi hermana me invitó a la iglesia. No quería saber nada de Dios, no entendía nada de Dios, y para mí todas las personas eran fanáticas las que iban a la iglesia. Eran gente atrasada, gente que no tenía, no sé, cabeza, porque estaban metidos en una cosa allí, que creían, que no sé qué, y le daban bien explicaciones lógicas para poder entender que ellos estaban equivocados. El que estaba bien era yo. Pero mi hermana me dijo un día, ¿por qué no vas conmigo a la iglesia? Yo no tenía pareja y dije, bueno, a lo mejor ahí encontré una muchacha bonita. Y eso fue lo que me llevó a la iglesia. Y fui a la iglesia. Y cuando estaba sentado, la muchachita que estaba parada al frente dijo, que levante la mano a las personas que por primera vez vienen a la iglesia. Mi hermana me dijo, levanta la mano. Yo no te dije que no, que yo vengo a mirar nada más. Yo no vengo aquí a quedarme. Me iba a saludarte. Y yo levanté la mano. La muchacha dijo, no, levantaron la mano, por favor, vengan al frente. Era mi hermana, oye, espérate, ¿qué cosa es esto? No, para saludarte nada más. Y fui al frente. Cuando me paré al frente, la muchacha dijo, cierren los ojos y repiten conmigo esta oración. Ya estaba despertado ella. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a cerrar los ojos y asentir a Jesús. En ese momento hubo un acto de fe voluntario de mi parte. Pero la única persona, fíjate, de la creación de Dios solamente el hombre habla. Uno hablamos más, otro hablamos menos. Pero solamente el hombre habla. Nadie habla. No hay animal que hable, solamente el hombre. Y cuando tú hablas, tú creas la palabra. Y esa palabra que tú creas va a la presencia de Dios. Y esa confesión tuya va delante de Dios. Y ese acto de fe involuntario que yo hice, porque como que me cañonearon, que me empujaron, pero lo hice, como quiera lo hice, inscribió mi nombre en el reino de los cielos. Y me permitió penetrar en el mundo espiritual. Pero al otro día, yo me emborraché con un vino espumoso, un invento que hicieron en Cuba, porque no había cerveza, inventaron el vino espumoso. Y me emborraché con el vino espumoso aquel. Y el primero que me encontré en mi camino le entré a piñazo. Y me fajé con uno allí. Y vino la policía y me dio preso. 21 de abril de 1994. Y ahí estaba yo preso. Había apagones en Cuba, es decir, no había electricidad. Había una crisis muy fuerte. Cuba entraba en un periodo de desastre que se le llamó periodo especial. Imagínense, entrar a una celda con 55 personas, apagadas todas las luces, no había luz. Y allí me dejé caer me dejé caer así en la pared porque no vi nada, no veía nada. Hasta el otro día. Al otro día aparece mi hermana, la fanática, de nuevo. Y me llaman por una oficina y mi hermana me dice, allí delante de un guardia, fue de visita. Era viernes, ya había llevado 2 días preso. Y me dice mi hermana, pide mañana a Dios en el nombre de Jesús que te van a sacar de aquí. A mí me pedían 14 años. Me pedían 4 por peligrosidad, 4 porque les dio la gana a ellos y 4 por no sé qué más. 14 años de cárcel. Y mi hermana me dijo, mañana pide a Dios en el nombre de Jesús que te van a sacar de aquí. Y yo, sí, qué linda, qué fácil, chica. Acabo de firmar la prisión preventiva para el Combinado. El Combinado es una cárcel grande. Y ya mi papá había caído preso cuando yo era joven y había sufrido la penalidad de tener que visitar varias cárceles visitando a mi papá. Mi papá era gastronómico y allá en Cuba había una ley que le decía a los macetas, los que tenían dinero, y entonces usted iba preso allá en Cuba a veces por tener un televisor en colores y un aire acondicionado, porque eso era maceta. Y yo conocía que la cárcel aquella iba a ser difícil. Y mi hermano me dijo, no te preocupes, así, ligerita. Cristo mañana te va a liberar. Mi hermano es una persona muy apasionada. Y yo la conocía. Yo, ¿cómo va a hacer eso? No lo entendí. Mañana levántate por la mañana y pídele a Dios en el nombre de Jesús. Y así, mira, te va a sacar. Y yo no quería, y yo decía que no y cuestionaba.
Pero mi hermana me dice, no te van a quitar un dedo, un brazo, nada. Si funciona bien, si no funciona tan bien. Y eso me convenció. Y al otro día en la mañana me levanté y le dije a Dios, si tú existes, yo te pido en el nombre de Jesús que me saque de aquí. Pasaron 5 minutos y vino un guardia. Yo tenía peste arriba porque llevaba 3 días sin bañarme, allí nadie se bañaba, las condiciones eran difíciles. Y cuando le pregunto al guardia asombrado que tan rápido me habían llamado, le pregunté si me iba para mi casa, me dijo que no. Que los sábados nadie sale de allí. Y me llevaron por un cuarto, había una enfermera, había una señora policía, y la policía le dijo al guardia, dale todas sus pertenencias que se va para su casa. Yo empecé a llorar, no entendía qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que el Señor Jesucristo se había derramado sobre mi vida. Y allí tuve un encuentro con Dios. Esto es fe. Y mi fe creció. Y mi vida cambió. Porque yo entendí en ese momento que Dios era real. Que Dios no era ficción. Necesitamos, hermanos, tener un encuentro con Jesús. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús, así como Pablo. Pablo era un hombre de fe, pero su fe estaba orientada hacia la ley. Pablo era un hombre educado bajo los pies de Gamaliel. Pablo tenía un doctorado, era un hombre celoso, pertenecía al Sanedrín, tenía todas las condiciones, tenía fe, pero su fe estaba mal orientada. Y cuando él va camino a Damasco, dice que una gran luz lo hizo caer. Y él cayó. Y cuando cayó, le digo, Señor, ¿quién eres? Hay un momento en tu vida y en mi vida que vas a chocar con Dios. Y Dios te va a estremecer. Y tú le vas a decir, ¿quién eres? Es Jesús. Porque Jesús ama tu vida. Pero solamente con un encuentro con Jesús, nuestra fe puede permanecer. Dice que la fe nos convence de la existencia de Dios. No podemos reconocer a Dios en nuestra vida si no es a través de la fe. Mi fe es lo que me permite conocer a Jesús. Yo sé de la existencia de Dios porque Dios me libró de 14 años de cáncer. Ese encuentro, cada vez que yo dudo de la existencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que la carne no se convierte, y como la carne no se convierte, tu carne va a venir a ti con dudas. En momentos difíciles, en momentos que no encuentre la salida, va a venir a decir, existe Dios, pero Dios siempre me recuerda, acuérdate, cuando estaba en aquella cárcel. Yo no tenía hijos cuando estaba en la cárcel, tenía 28 a 27 años. Hoy tengo 3 hijas maravillosas, tengo un varón, tengo una esposa de 22 años. Hoy tengo una vida y Cristo me recuerda, todo eso vino porque tuviste un encuentro conmigo. Es decir, que la fe permite que yo esté convencido en mi vida de la existencia de Dios. Hay un texto, un momento, dice, cuando yo digo que soy un hombre o una mujer de fe, estoy diciendo que estoy convencido de que Dios es real. Cuando yo digo soy una mujer, soy un hombre de Dios, yo estoy diciendo que a través de mi fe, yo sé que Dios es real, porque lo he visto en mi caminar. Ahora, un hombre de fe vive en otra dimensión.
Ya tú no le haces caso a la bobería del mundo. Ya tú vives en otra dimensión, porque tú vives ahora por fe y no vives por vista. No es por lo que yo veo, es por lo que Dios ha prometido para mí. Ahora vivo por las promesas que en la palabra de Dios hay sobre mi vida. Muchas veces nos afligimos cuando veo o cuando vemos al impío prosperar. Pero en el Salmo 72 dice el salmista: cuando vi el fin de él, cuando tú ves el fin del impío, no importa que tú veas en apariencia que va prosperando, eso es mentira. La prosperidad del hombre está relacionada con su relación con Cristo a través de la fe. Eso es prosperar. Dios no le ha prometido a nadie dinero ni riqueza. Eso del evangelio de la prosperidad es falso. Dios no promete riquezas. Dios no promete dinero. Dios promete paz. Eso es lo que Dios te promete. Dios promete seguridad. A través de la fe tú vas a tener seguridad. ¿Seguridad de qué? De que hay alguien que está sustentando tu vida. Gloria a Dios. Ayer sin querer digo porque no tenía ni conciencia, pasé rápido así por una avenida que no debía pasar. Y si llega a ver algún carro me hubiera matado. Pero ese Dios está velando por ti y por mí. Cuando salgo por la mañana de la casa le digo: Padre, guarda mi vida íntegramente. Ayúdame, Señor, a respetar las leyes del tránsito. Hay que a veces nos gusta ir a una velocidad mayor. Permite que la policía no nos ponga multa. Ayúdanos a no tener accidentes, a que el carro no se rompa. Y esta sencilla oración, gracias a Dios, a veces la vemos en realidad. Dios te guarda. Nuestra fe en Jesús nos da seguridad. Dios nos guarda. Dice que el justo por fe vivirá. Y dice que cuando estamos en esta otra dimensión, las circunstancias que nos rodean no son las que van a marcar nuestra fe. Porque nuestra fe no es circunstancial. No son las circunstancias que nos rodean lo que marca nuestra fe. Lo que marca mi fe es mi experiencia con Dios. Ese vivir que tengo yo con Dios, esa experiencia me marca. Llevo 30 años en los caminos de Dios y en mi casa, en mi carro, hace 30 años solamente se oye alabanzas a Dios. Cuando era joven me gustaba Roberto Carlos, Julio Iglesias, todas esas cosas. Pero cuando conocí a Jesús, hubo un hermano que me regaló más de 200 discos. Yo era auditor del Banco de Bandé allá en Cuba y tenía acceso a cuando aquello a la internet, computadora, todas esas cosas. Y allí yo tenía más de 2000 discos cristianos. Los bajaba, los anhelaba y hasta hoy permanecen conmigo. Si vas a mi carro, tengo 2 carros, si vas a cualquier de los 2 carros vas a ver que toda la música que hay es cristiana. ¿Por qué? Porque cuando tuve la experiencia con Jesús, yo pasé a otra dimensión. Ahora es una dimensión espiritual. Ahora mi vida ya no es carnal. Aunque vivo en la carne y aunque la carne no se convierte, no militamos en la carne. Nosotros militamos hoy en el espíritu. Estamos a otra dimensión. Y estar a otra dimensión no quiere decir que seamos superiores al mundo. Quiere decir que tenemos un estilo de vida diferente al del mundo. Y como es el estilo de vida de Dios, es mejor que el estilo de vida del mundo. El mundo busca alcohol, el mundo busca fiesta, el mundo busca fornicación, el mundo busca adulterio. Nosotros buscamos paz, seguridad, fidelidad. Es otro mundo, pero créame, es otro mundo mejor.
Dice que, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. No andamos por vista, andamos por fe. Y hay veces en la vida que las circunstancias que nos rodean no son buenas o no son positivas. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios tiene para mi vida proyectos y planes. Y yo camino entonces por fe. Yo no camino por vista. Yo no camino por lo que veo. Yo camino por lo que creo. Y yo creo que Dios sostiene mi vida. Gloria a Dios. Dice que la fe me da esperanza. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de esperanza. ¿Para qué es la esperanza? Dice que la esperanza me permite vivir hoy una promesa que Dios me ha dado para mañana. La esperanza me permite vivir hoy una promesa que Dios me ha dado para mañana. Dice, por el Espíritu Santo tenemos esperanza de nuestra salvación y del reino de los cielos. Cuando una persona inconversa que no conoce a Jesús, tú le hablas de la salvación, de la vida eterna, del reino de los cielos, con una mente carnal, es poco probable que lo entienda, porque esto se entiende solamente por fe. Y como es por fe, para muchos es locura. Cuando yo no conocía a Cristo, para mí esto era una locura. Aunque yo no conocía mucho de Cristo, porque nací y viví en un país comunista, ateo, donde el materialismo era fundamental. Y yo, aunque usted no lo crea, nunca oí hablar ni de Jesús ni de Dios. Sí sabía que existía una iglesia católica con imágenes y eso, pero a raíz de lo que nosotros hoy profundizamos en la vida de Dios y de Jesús, yo nunca había oído. Pero quiero que entiendas algo. Solamente por la fe tenemos esperanza en las promesas de Dios. Son promesas que son locuras para el mundo. Dice que para los que se pierden la cruz de Cristo es locura, pero para nosotros es esperanza. Dios nos da una esperanza de que vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos da una esperanza que hay un reino celestial. Hace 3 años más o menos se me reventó el apéndice y estuve 10 días con el apéndice reventada. Allá en Cuba, cada vez que tú ves que a alguien se le revienta el apéndice, pues sale corriendo para el hospital, porque se muere. Hay que abrirlo completo y, según me han explicado, sacarle todas las tripas, todos los zócaros para afuera, y con una manguera, hay que darle manguera, porque el ácido que suelta cuando se te revienta el apéndice es muy peligroso. Pues yo estaba en un hospital, llevaba 10 días con un dolor que no podía ni caminar, y cuando la doctora me vio a las 12 de la noche, una americana me dijo, se te reventó el apéndice. Y yo le dije, bueno señora, ¿y eso es grave? Y dice, no, eso no tiene problema. Y yo, ¿cómo no va a tener problema, señor? Y le expliqué, si yo en mi país escucho siempre esto, me dijo, no. Porque cuando el apéndice suya se reventó, el cuerpo suyo hizo una cápsula, y en esa cápsula entró todo ese líquido venenoso. Y está ahí, en una cápsula. Mira las cosas que hace Dios. Mira lo que hace Dios. Entonces me pusieron dos mangueritas a esa cápsula y le sacaron todo el líquido. Y me dieron cita para 2 meses para operarme y poderme sacar el apéndice. En esos 2 meses, hermano, yo pensé que me iba a morir. Y entonces dije, bueno, señor, si me toca morirme, ¿qué voy a hacer? Empecé a prepararme para morir. Y lo único que me mantuvo a mí firme es la esperanza en las promesas que Dios tiene en la Biblia.
Es como dicen los mexicanos, no había de otra. Y además que no había de otra, había que echarle ganas. Porque después de estar predicando por 30 años la palabra de Dios, venir a rendirte ahí, dije, bueno, me tocó. La esperanza, hermanos, de la vida eterna, la esperanza, hermanos, de las promesas de Dios, mantienen viva tu fe. Y gracias a Dios me operaron. Fue algo maravilloso porque no sentí nada. Ya acabadito de operarme, le pregunté a la enfermera, señora, tengo mucha hambre, llevaba un día entero sin comer. ¿Qué puedo comer? Y usted puede comer lo que usted quiera. Digo, pero allá en mi país dicen que es comida blandita. No. Lo que tú quieras. Llama a mi hija por teléfono y le digo, compre un pollo de eso asado, quítale la pechuga, métele un pedazo de pan y tráelo para acá corriendo. Tenía hambre. Pero es Dios, hermano. Es Dios quien nos sostiene. Y dice entonces que la fe también está mezclada con la esperanza. Pero usted se va a morir el día que Dios tiene pensado que usted se va a morir. Hay un proyecto. Pero decía Pablo que la muerte es ganancia, ¿verdad, Orquín? Orquín, la muerte es ganancia. Ya está dormido Orquín ya. Dice que la muerte es ganancia. Ahora, dice la palabra de Dios que sin fe no podemos agradarle a Dios. No solamente que la fe es algo que me va a hacer, me va a edificar, me va a dar esperanza, me va a ayudar, me va a permitir vivir, sino que sin fe es imposible agradarle a Dios. Tú y yo, necesitamos fe para agradarle a Dios. Cuando yo miro a mis hijos, para que mis hijos me agraden a mí, yo quiero obediencia, que sean obedientes, ¿verdad? Pero para yo agradarle a Dios, necesito fe. Sin fe, dice la palabra en Hebreos, creo que está en Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios. No puedes agradarle a Dios si no vives y si no tienes fe. Porque esto no es por vista. Aquí no estamos para mirar. Aquí estamos para sentir la presencia de Dios. Y es necesario que tu vida tú la mezcles con Dios. No solamente es el momento en que estamos en la iglesia. En todo momento tú tienes que ir mezclando la vida con Dios. Cuando yo y mi esposa discutimos o discrepamos, porque todos los matrimonios discrepan y discuten, y si su matrimonio no discrepa o discute, es porque uno de los dos está sometido al otro. Pero cuando un matrimonio tiene libertad, discute, pregúntale al pastor, ¿verdad? Y cuando yo y mi esposa discutimos, porque estamos en desacuerdo con algo, mi esposa rápidamente va para el televisor y pone alabanza a Dios. Y cuando usted pone alabanza a Dios, usted ve que todo empieza a calmarse. El carácter se relaja. Yo estoy bravo, pero me voy por una esquina, empiezo a oír la alabanza de Dios. Entonces mi vida tiene que estar mezclada con Dios. El mecanismo que yo tengo que usar en mi vida siempre es Dios. En donde quiera que esté. En la casa, en el trabajo, donde quiera. En cualquier área de mi vida, porque ya a nosotros estamos viviendo otra dimensión. Y es una dimensión espiritual que ya no es por vista. Ahora es por fe. No es lo que yo tengo, es lo que por fe a mi Dios me ha dado. Yo no acaricio lo que tengo. Le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero yo acaricio lo que por fe Dios ha prometido para mi vida. Dice, la fe permite que Dios nos mire con agrado y placer. Dios nos mira con agrado. Dice que la fe permite una relación íntima con Dios.
Para yo poder tener relación con una persona, yo necesito comunicarme con esta persona, hablar con ella, llamarla por teléfono. Pero además tenemos que estar de acuerdo en algunas cosas. Porque si yo estoy en desacuerdo siempre con una persona, pues al final no vamos a tener una buena relación. Para tú tener una buena relación con Dios, tú tienes que tener fe. Porque por fe tú miras a Dios. Por fe tú te relacionas con Dios. Y por fe es que tú conociste a Dios. Entonces no trates de entender a Dios con lógica. A veces tratamos de buscar la lógica para entender a Dios. Dios no lo vas a entender con lógica. No tiene lógica que una persona haya nacido de una virgen, como nació Jesús de la Virgen María. Eso no tiene lógica. No tiene lógica que Abraham iba a entregar a su hijo para asesinarlo porque un Dios se lo pidió. Eso no tiene lógica. Entonces no mires nunca a Dios con lógica. Mira a Dios con fe. Si Dios te ha prometido, Dios cumple. Dios no se demora ni se retrasa. El otro día hubo un pensamiento que me gustó mucho. Decía, hay personas que se gradúan de la universidad a los 22 años, pero nunca pueden ejercer la carrera. Hay otros que se sienten frustrados porque nunca pudieron ir a la universidad. Sin embargo, tienen un buen negocio y son prósperos. Dios no se demora ni se atrasa. Lo que Dios te dio es lo que te tocó. Y déjame decirte algo, lo que Dios te dio es lo mejor. Dios no te da lo peor, te da lo mejor. Entonces tenemos que aceptar por fe lo que somos en el Señor y lo que tenemos en el Señor. Dice, la fe no se puede medir. Usted no puede medir la fe. Usted no puede decir, como a veces usted escucha, este hermano es un hermano que tiene mucha fe. No. O este hermano no tiene poquita fe. La fe no se puede medir. O tiene fe o no tiene fe. O se tiene o no se tiene. Dice que la fe no se puede medir. En Mateo 17:20 dice Jesús, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Jesús le está diciendo a sus discípulos se sienten frustrados porque no pudieron sacar un demonio, y entonces Jesús le dice, por tu poca fe. ¿Qué le está diciendo Jesús? Dice después, si tuviese fe como un granito de mostaza. El granito de mostaza dicen que yo nunca lo he visto, pero he leído que es chiquitico. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, no hace falta ni gran fe ni poca fe, hace falta fe. Fe. Dime, Joaquín. Una pregunta. Sí, señor. ¿Qué piensa usted, hablando ya de la fe, del apóstol Pedro? ¿Tenía fe o no tenía? No te entiendo. Pedro. Sí. El apóstol, ¿tenía fe o no tenía fe? ¿En qué circunstancias estás hablando? Porque cuando Jesús iba caminando sobre las olas, Pedro le preguntó si podía ir a donde él venía. Ya está. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar y no llegó a donde estaba. Voy a responderte. Eso está en Mateo 8:26, dice. Él les dijo, mira tú, aquí en Mateo 8:26. Dime. Le falló la fe, porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, ese es el segundo texto que tengo aquí. Ese es el segundo texto. Adelantate nada más. Dice, Mateo 8:26. Él les dijo, Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Jesús se lo está diciendo. Dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Cuando Jesús le está diciendo a Pedro, hombre de poca fe, es lo mismo que le está diciendo a los discípulos. Cuando le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, porque Pedro no tenía fe. Porque o tienes fe o no tienes fe. Pero Pedro dice, Jesús dice, poca fe, porque no había fe. Porque si hay fe, entonces
entonces él no se asusta. Pasa que cuando estaba en la barca Jesús está durmiendo. Pero Jesús es Dios, es omnisciente, omnipresente. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero él sabía lo que estaba pasando. Y la barca se estaba hundiendo. Y los discípulos comienzan a gritar: maestro, maestro. Y él le dice: hombres de poca fe. No, pero que nada más Pedro pidió, nada más Pedro. No, te estoy poniendo 3 ejemplos. Te estoy poniendo el ejemplo cuando los discípulos no pueden reprender demonios, que él le dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Te estoy poniendo el ejemplo de la barca, que es otro ejemplo que le dice poca fe, y el ejemplo cuando Jesús comienza a caminar por las aguas. Ahora, la poca fe quiere decir que no hay fe. Porque la fe tú no la puedes medir. O tienes fe o no tienes fe. Tú no puedes decir: yo tengo poca fe y con esa poquita fe creo que me voy a salvar de manera poquita. O tienes fe que el día que te mueras vas a estar frente a frente con Jesús y que vas a ver un lugar hermoso que se llama paraíso, porque Jesucristo dijo: voy a preparar moradas. Hay promesas de Cristo. O tienes o no tienes fe y tienes miedo a morirte, porque ama más lo terrenal que lo espiritual. Mira, la condición de nuestra carne, porque vivimos en la carne y la carne no se convierte. La condición de nuestra carne nos hace aferrarnos a la tierra. Pero como vivimos por fe y no por vista, yo acaricio entonces la presencia de Dios. Yo a Dios le digo: Señor, permíteme ver a mi hijo grande, crecer, tener esposa, tener hijos. Pero ese es mi anhelo. En la carne, humanamente. Yo no sé el proyecto de Dios. Ahora hay promesas de Dios que dice: honra a tu madre y a tu padre para que se alarguen los días en la tierra. Hay un proyecto también de Dios para que vivas larga vida en la tierra. Pero Dios te ama y quiere lo bueno para ti. Ahora, la fe no la podemos medir. O se tiene fe o no se tiene fe. Ahora, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo yo puedo adquirir fe? ¿Dónde vende la fe? ¿En qué lugar puedo? ¿En Walmart? ¿En Chiví? ¿Dónde? ¿Dónde vende la fe? ¿Qué dice la Biblia para yo tener fe? Vamos entonces, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe llega a mi vida cuando yo estudio la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están las promesas de Dios para mi vida. Y yo me enriquezco espiritualmente cuando yo leo las Escrituras, cuando yo palpo las promesas de Dios. Esas promesas de Dios son para mí. Y eso hace que aumente mi credibilidad a Dios y hace que tenga fe. Pero si yo no leo la Biblia, en los últimos tiempos, mira, he visto pastores muy preparados, con licenciatura, con doctorados, gente bien preparada. Y cuando vas a su iglesia, lo que predican es psicología. Te voy a dar 4 puntos para prosperar. Te voy a dar 4 puntos para que seas un hombre así basado. Te voy a dar 4 puntos para que la bendición de Dios te llegue. Y ellos desarrollan 4 puntos psicológicos, pero ninguno está basado en la palabra de Dios. Eso lo he visto en iglesias de 800 personas. Y lo he visto en iglesias de 700, de 600. Ya no se quiere predicar Biblia. Ahora se quiere predicar psicología. Porque a la gente lo que le interesa es eso. La gente quiere ver cómo tiene más dinero. Ahí ven la teología de la prosperidad con Dan Heather y todos estos famosos predicadores. Y tienen iglesias de casi 3.000, 4.000 personas. Pero lo que ellos predican no es Biblia, es psicología. ¿Cómo puedes alcanzar el éxito? Imagínate, todo el mundo está en la carne y quiere tener éxito.
Y entonces lo que le dan son conceptos psicológicos, pero no le dan Biblia. La Biblia, la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra, es lo único que hace que usted tenga fe. Pero Satanás quiere que las personas tengan dinero, pero que no tengan fe. Porque la fe a Satanás no le gusta. Él quiere que el cristiano tenga miedo a morirse, que el cristiano tenga miedo para acá y miedo para allá. Pero si usted escucha la palabra de Dios, si usted se enamora de la palabra de Dios, a veces mi pastor me dice, Héctor, tú escarbas demasiado. A mí me apasiona meterme en la Biblia para ver los misterios de Dios. Y donde único usted va a poder encontrar los misterios de Dios es escarbando en la Biblia. No lo va a ver en la radio, en la televisión. La Biblia tiene las promesas de Dios, el mensaje de Dios. La Biblia es la palabra de Dios soplada a hombres que Dios escogió. Dios sopló esta palabra de Dios a través del Espíritu Santo. La voluntad de Dios está en la Biblia. Y cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, usted se empapa de Dios. Y cuando usted se empapa de Dios, usted tiene fe. No hay otra fuente. Oí decir el otro día que la fe se pega. La fe no se pega. No es porque yo ande con una persona de fe que a mí se me va a pegar la fe. Es porque yo escudriñe las Escrituras. Es porque yo lea la palabra de Dios. Es porque busque los misterios que Dios encierra aquí. Este libro está lleno de misterios, lleno de cosas espirituales que no vamos a tener tiempo en toda nuestra vida para poder ni entenderlo ni poder comprenderlo. Ahí está. Pero búscala, léela, pide la ayuda al Espíritu Santo. Mira, los soviéticos hicieron un libro que decía las contradicciones de la Biblia. Allá lo llevaron a Cuba en la década del 80, porque el enemigo siempre del comunismo ha sido el cristianismo. Nosotros predicamos una verdad absoluta, porque no hay verdad relativa. Y no había contradicciones, sencillamente la Biblia es un libro que debe entenderse y leerse de manera espiritual. Dios tiene que estar conectado contigo para que entienda las Escrituras. Ahora dice, ¿cómo puedo tener fe? Ya lo dijimos, a través de la palabra de Dios. Ahora, si es necesario, dice que será sometida a prueba nuestra fe. Escuchen esto bien claro. Dios no hace nada si no tiene un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas. No hace las cosas por rutina. Él hace las cosas con un propósito. Ahora yo les voy a leer. Dice, Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, todos hemos visto cómo el apóstol Pablo fue preso, sufrió cárcel, tuvo una serie de luchas en su vida. Este era el nacer de la iglesia. Recuerden que el apóstol Pablo es el hombre que Dios usa para llevar a toda la Galacia, a toda Grecia, la palabra de Dios. En lo que los apóstoles estaban concentrados en Jerusalén, Pablo estaba concentrado junto con Bernabé, Marcos y Lucas en llevar el evangelio a los inconversos. Así como una mujer cuando va a dar a luz, da a luz con dolor. Una mujer no da a luz sin dolor, aunque ahora ya usted sabe que se le inyecta anestesia para que no tenga dolores de parto. Pero lo natural es que haya dolor. En el principio la iglesia estaba naciendo y la iglesia también nace con dolor. Y dicen que eran dolores como de partos. Yo no sé si usted sabe que el ser humano soporta 47x de dolor. Es decir, el dolor se mide en X. El ser humano normal,
aguanta 47X de dolor. Y cuando una mujer está en el parto, ella soporta 57X de dolor. Quiere decir que si nosotros los hombres tuviéramos que parir, ahí mismo nos quedamos. Porque no estamos preparados. Entonces esto sucedió con la iglesia. La iglesia al principio tuvo que sufrir dolor excesivo, como un dolor de parto. Pero este no es el proyecto de la iglesia. Ahora, el texto que estamos leyendo dice que si es necesario, nuestra fe será sometida a prueba. ¿Y por qué si es necesario? Y no dice, toda la fe es sometida a prueba. No dice ahí eso. Estamos hablando primera de Pedro 1, 6, 7. No dice, toda la fe va a ser sometida a prueba y aflicción. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, si es necesario, su fe va a ser sometida. ¿Por qué si es necesario? Porque hay personas que se paran aquí a predicar la palabra de Dios, y no digo aquí en la iglesia esta, sino en cualquier lugar, y está en adulterio, o está en fornicación. Hay hermanos que están en la iglesia, pero no están. Viven en pecados, y ellos lo saben. Y por el amor que Dios siente hacia ellos, porque Dios quiere que ellos se salven, entonces ellos caen en aflicción. Su fe empieza a ser afligida, y ellos empiezan a ser tentados en la aflicción para que dejen el pecado que están viviendo y se agarren de la palabra de Dios y empiecen a buscar de Dios. Hay un propósito. Hay un propósito cuando tu fe cae en aflicción. Hay un propósito de Dios. Dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hay amor de Dios hacia sus hijos. Dios los ama. Y en ese amor, para que no te pierdas, Dios va a permitir que tu fe pase por aflicción. Y dice que tu fe va a ser probada. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de que Dios va a permitir que tu fe sea probada? ¿Cuál es el objetivo que Dios permite que tu fe y que tú seas afligido? Lo vas a ver al final del texto. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer espiritualmente, vivir en santidad, obedecer la palabra de Dios y poderte salvar. Hay un propósito. Dice que si es necesario, no es obligado, si es necesario, vas a pasar por aflicción. Ahora dice después, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mire, cuando yo tenía como 18 años más o menos, a nosotros los cubanos nos encantan las cadenas de oro. Y yo me compré una cadenita de oro. Pero yo no sabía si era oro falso o cómo era la cosa. Y fui a ver a un amigo mío, joyero, Angelito. Y dije, Ángel, me hace falta que tú mires si esta cadenita es de oro, ¿no? Y entonces él me dijo, sí. Y él cogió una gotica de ácido. Y solamente en un pedacito del eslabón, él le echó la gotica de ácido. No es que tú coges la cadena y la bañas en ácido. En un pedacito del eslabón, chiquitico así, le echó un puntito de ácido. Y me dijo, es falsa. Porque se puso prietecito el pedacitico ese. Y claro, no le echó toda la cadena porque yo andaba con mi cadenita falsa. Para que todo el mundo pensara que no era falsa porque me había costado mi dinero. Así también dice, va a ser la fe. Dios va a permitir que le caiga a tu fe una gotica de ácido para que saques la pata del mundo
y entres al redil del Señor Jesús. Todo tiene un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que no te pierdas. Que no sigas siendo mundano o mitad mundano y mitad cristiano. Dios te quiere cristiano. Ciertamente. Y si te metías con la muchacha de tu centro de trabajo, y si te metías con las mujeres, o si mirabas a las mujeres y tú eres casado, Dios quiere que tú mires nada más a tu mujer. Ciertamente. Y pongo el ejemplo de la mujer, para no decir el que es injusto en su trabajo porque tiene una compañía y quiere que todo el dinero sea para él y le paga salarios miserables a sus trabajadores. Y eso no es de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Y justo en la balanza. Pero tú quieres venir a la iglesia y dártela de que eres justo, pero eres injusto. Entonces Dios, como te ama, si es necesario, tu fe va a ser sometida en aflicción. Y Él va a dejarte caerte una botellita de ácido allí en tu fe, para que tu fe sea oro. Porque dice Él, Dios está interesado que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos los caminos de Dios, no todo el mundo comenzamos bien. Acuérdense, a veces comenzamos tambaleando, medio mundanos, medio cristianos, medio mundanos, medio cristianos, hasta que vamos enderezando, porque la cantidad de golpes que nos dan en la cabeza son grandísimas. Y decimos, no, hay que enderezarse. Eso le pasa a muchas personas, hermano, sea sincero. El fin es que tú madures. Y la palabra madura en la Biblia se traduce como perfección. El fin es que tú madures en tu fe, en Jesús, para que tú entiendas que se vive por fe y no por vista. Dice que la fe vence las aflicciones del mundo. Y dice que Jesús le dice Jesús a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicciones, van a sufrir. Hace poco una muchachita, puse el ejemplo el domingo pasado, de 18 años, me contó cómo su mamá la abandonó y su papá, que la crió, cuando ella creció la violó y tuvo que irse de su casa. Y hermano, yo lloré porque me dolió. Sentí aflicción porque lo único que tenía esa niña era su padre, y su padre la traicionó. Estamos viviendo en un mundo caído, un mundo de pecado, un mundo de maldad. Ayer un homosexual estaba conversando conmigo y él me decía, yo creo que Dios me va al final. Él dice, yo no creo que haya infierno, yo creo que me voy con Dios. Y aquel homosexual sabía la Biblia y ahí empezamos a hablar. Pero Dios creó hombre y mujer. Y yo sentí aflicción en mi alma por aquel muchachito que creía que él era mujer. Estamos en un tiempo de maldad. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Jesús en la cruz del Calvario venció al mundo, venció la muerte, venció la aflicción, nos rescató del pecado y pagó el precio para que tú y yo hoy por fe seamos redimidos, por fe somos salvos y por fe entraremos al reino de los cielos. Ahora, Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. En el mundo tendréis aflicciones, dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es
necesitamos ser nacidos de Dios a través de la fe en Jesús. Y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo. El mundo que tú y yo conocemos, este mundo pecaminoso, este mundo lleno de maldad, este mundo lleno de aflicción, solamente lo podrás vencer por fe, dice la palabra de Dios. Por fe podemos vencer este mundo. Es la fe en Jesús, no cualquier fe. Es la fe en Jesús la que permite que podamos triunfar sobre las aflicciones del mundo. Dice que la fe vence al diablo. Muchas veces decimos, es que imagínate, el diablo me tentó. Ya no puedo hacer nada, el diablo me tentó. Y otro me dice, es que la carne es débil. Una mujer o un hombre de fe vive por fe y no por vista. Y ya tu carne no tiene cabida en ti. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 16:13. Y tiene una palabra un poco fuerte. Dice, velad y estar firme en la fe, portaos varonilmente y esforzarte. Dice 1 Corintios 16:13, velad y estar firme en la fe, firme en la fe, y pórtate varonilmente y esfuérzate. Allá en buen cubano, ustedes son cubanos, ¿verdad? En buen cubano diría, sé hombre, sé mujer. Y eso está diciendo, no sea blando. Si eres hombre te dice, no sea pajarito, así decimos los cubanos. No sea flojo, dicen los mexicanos. No sea flojo. Oye lo que dice la Escritura, esto no lo estoy inventando yo. Todo lo que se está diciendo aquí está apoyado por la Biblia. No es criterio personal. Dice, verá que verá. A ti te dice, oye, le vas a robar. Dice el hijo tuyo, agarra un palo ahí, otro palo por aquí, vamos a ver quién va a entrar aquí a la finca esta. Tú estás velando. Y cuando tú estás velando, allá en Cuba dicen, al que velan no escapa. Tú estás velando. Tú estás en atención. Tú no estás dormido. Tú no estás haciendo taller. No, tú estás velando. Velando, dice. Y estar firme en la fe. Tú tienes que estar velando, pero firme en la fe. ¿En qué fe? En la fe de Jesús. ¿Cuál fe? La fe que le da confianza. La fe que tiene las promesas de Dios. Dice que tiene que estar velando. Pero ya no pasa. Fíjate, que esto no es suficiente. Dice, pórtate varonilmente. Pórtate como un hombre. Y esfuérzate. ¿Qué cosa es esforzarse? Dar más de lo que puedo. Dar más de lo que puedo. Estoy cansado, no puedo, pero voy a dar más. Me voy a esforzar. Y dice 1 Pedro 5, 8, 10. 1 Pedro 5, 8, 10. Sed sobrio y veraz. Y aquí le vamos a sumar otra palabrita. Sed sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? Están viviendo la realidad. Tu realidad que es por fe. Tu realidad que no es por vista. Porque tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes que estar sobrio. Con tus 5 sentidos activos. Y dice, y verán. Porque nuestro adversario, tenemos un adversario. Crea o no lo crea. Hay alguien que te quiere hacer daño. Lo dice la Biblia. Dice, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firme en la fe.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Necesitamos estar firmes en la fe. Yo no puedo perder mi fe porque un hermano murmura de mí. Yo no puedo perder la fe porque alguien dijo algo de mí que no es verdad. Yo no puedo perder la fe porque Mariquita no me saludó. Yo no puedo perder la fe porque la predicación mía, por caritate o por lo que sea, al otro no le gustó. Porque mi fe está firme en Cristo Jesús. Yo tengo que estar consciente de lo que yo predico, de lo que yo hablo. Yo tengo que estar consciente de las promesas que Dios ha derramado en mi vida. Yo tengo que tener seguridad. Yo tengo que ser sobrio. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, pase lo que pase. Mi Redentor vive. Y yo estoy cimentado en Cristo Jesús. Y no estoy diciendo, hermano, que no tengo mi aguijón. Tengo mi aguijón y lucho contra mi aguijón. Todos tenemos un aguijón que luchar. Pero eso no cambia mi vista hacia Cristo. Eso no debilita mi fe. Yo sigo con la mirada puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Ahora dice, la fe sin obra es muerta. Mi fe sin obra es muerta. Si todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que hemos dicho, cuando yo salgo para allá afuera, mañana tú me encuentras a mí pecando o haciendo una cosa, dice, este tipo es un descarado. ¿Y no es? La fe tiene que estar acompañado de obras. Tu fe tiene que tener obras. Mañana usted me coge a mí hablando con una mujer y empiezo como que a hablarle y dice, ¿y este qué le pasó? Tanto que hablaba allí de fe y ahora aquí se le está partiendo las patas. Porque la fe tiene que producir obra. Si usted es un cristiano convencido, tú tienes que tener obras. Y para finalizar, ya vienen los muchachos. El fin de nuestra fe, ¿cuál es? El fin de nuestra fe es la salvación. El final, el propósito de nuestra fe es la salvación. Y vamos a hablar en primera de Pedro 1:9. Pues acuérdense que todo esto lo vamos afirmando en la palabra. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de Dios con nuestra fe, el propósito de Dios para que tengamos una fe firme, para que seamos sobrios, para que le demos cesura. La salvación de nuestra alma. Lo que Dios está buscando es que seamos salvos. ¿Ya? ¿Terminamos? Lo que Dios está buscando es la salvación de nuestras almas. El fin de Dios es que seamos salvos. Tenemos fe en Jesucristo porque solo a través de Cristo tenemos salvación. Cierre sus ojos, voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido estudiada, Dios mío. Tu palabra ha sido escudriñada, Señor. Tú eres bendito, tú eres Dios, tú eres santo, tú eres bueno. Derrama tu Espíritu Santo sobre la iglesia. Permite que la iglesia viva, Señor, velando, sobria, en una fe firme, para poder llegar, Señor, a obtener la salvación y la vida eterna. Te lo estamos rogando, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Pasen por favor los músicos. Y luego también pase. ¿Los niños ya están aquí o todavía no están?